Bendiciones, Dios les bendiga a todos, sean todos muy bienvenidos a esta transmisión, a esta serie, a esta nueva serie de Un Espíritu Correcto. Amén, estamos en vivo y en directo en estos precisos momentos, en este día miércoles. Hoy es nuestro primer bloque, nuestro primer capítulo de esta serie especial, y como han leído en el encabezado, tendremos invitados especiales en esta serie. La verdad que muy bendecido, muy agradecido con Dios por permitirme ser parte también de esta serie que estamos comenzando en este día. Tendremos a nuestra sierva Giovanna Livier desde México, tendremos a nuestra sierva también y hermana Lourdes Vera desde Paraguay, nuestro hermano Emanuel Cejas desde la provincia de Tucumán, aquí en Argentina. Así que puedes mandarnos tu mensaje de WhatsApp al 5411 6429 6283. También puedes mandarnos tu correo electrónico a divinaplenitud@hotmail.com. Estamos transmitiendo en vivo en estos precisos momentos. Puedes mandarnos también tu mensaje de WhatsApp, tu correo electrónico. Puedes mandarnos también tu mensaje de WhatsApp. Así que puedes también dejarnos tu saludo aquí en esta transmisión. Estaremos aquí también saludándote porque estamos transmitiendo en vivo. Amén. Así que mientras esperamos que se vayan conectando los hermanos juntamente con nosotros, les quiero compartir que en esta noche tendremos esta transmisión especial, y sé que el Señor va a estar hablándonos de una manera muy, pero muy especial a cada uno de nosotros, queridos hermanos y queridos amigos. Amén. Como saben, necesitamos tener un corazón, necesitamos tener una fe, una seguridad y todo lo demás. Así que le voy a pedir a nuestros queridos invitados, nuestro hermano Emanuel, allí Joana, Lourdes, que estén conectándose ya, que estén ahí entrando a esta transmisión. Les daremos aquí el permiso para ya poder ingresar a la transmisión. Amén. Mientras que los esperamos, también te invito a que puedas mandar tu mensaje de WhatsApp al 5411 6429 6283, y puedes mandar también tu correo electrónico a divinaplenitud@hotmail.com. Estamos transmitiendo en vivo en este primer capítulo de Un Espíritu Correcto. Amén. Un Espíritu Correcto. Así que qué alegría, sierva. Dios te bendiga grandemente. Qué gusto que estés ahí ya con nosotros, sierva de Dios. Muchas bendiciones. Bendiciones, pastor. Gracias por la invitación. Amén, sierva. Qué alegría poder tenerte con nosotros a esta serie, ¿no? Y bueno, estamos empezando este tema que es tan importante, tan correcto, ¿verdad? Dios bendiga a todos los hermanos de México. Queremos comentarte que hay un gran público que nos mira desde México. Algunos saludan, otros no, otros están ahí como anónimos. Pero realmente estamos muy contentos por eso, amén. La verdad que qué alegría. Bienvenida, sierva. Mi hermano Emanuel, siervo de Dios, varón, Dios te bendiga también grandemente. Bendiciones y bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo está, pastor? Amén, gloria a Dios. Así que bueno, solamente queda en nuestra sierva Lourdes también que se pueda sumar a esta transmisión, mientras que esperamos que pueda conectarse también ella allí. Estamos en este momento en vivo. Les cuento que aquí en Buenos Aires está lloviendo un poquito, está lloviendo un poquito. Sierva, bienvenida, Dios te bendiga grandemente, muchas bendiciones. Muchas bendiciones, ¿cómo están, hermanos? ¿Qué tal? Bendiciones, pastor, bendiciones, hermano Manuel. Hola, amiga, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Hola, muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Qué alegría, qué alegría. Parecemos aquí los Cuatro Fantásticos. Me hacen acordar a esa película de los cómics, ¿verdad? Donde los Cuatro Fantásticos desempeñaban cada uno un personaje, un papel. Y la verdad que podríamos ser esos Cuatro Fantásticos ahí del reino. Los Cuatro Fantásticos de Jesús. Amén. Vamos a hacer una serie de eso también, me parece. Así que qué alegría, mis hermanos, qué alegría. La verdad que estaba esperando este tiempo para poder compartir de esta serie. Les comento a todos, queridos amigos, hermanos que nos están mirando, que siempre que vamos a empezar una serie le pedimos la dirección al Señor, ¿no? Le pedimos la guía a Dios,
para poder hablar temas que realmente sean de mucha edificación y temas que realmente traigan un cambio y una transformación a los corazones, ¿no? Es muy importante e imperativo que podamos tener en nuestros corazones esta intención y esta forma en la cual vamos a poder desarrollar el tema que hoy vamos a compartir, que tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que es un espíritu correcto, un espíritu que es necesario en nuestros corazones. Y les quiero compartir aquí una pequeña nota que hice. Cada uno va a tener su momento para poder hablar y después opinamos también mutuamente los cuatro, ¿no? Pero lo que les quiero compartir es esto. Todos los días nos esforzamos por tener un medio de vida, por poder desarrollar un trabajo, una amistad, un ministerio, un llamado, desde que empezamos el año hasta que lo terminamos, ¿verdad? Yo sé que cada uno donde vive, mi hermano en Tucumán, mi hermana allí en México, nuestra hermana allí también ahí en Paraguay, tenemos un esquema de vida, tenemos una forma en la cual planeamos cómo vivir el año, ¿no? Y estamos a punto de terminar este 2022 y estamos a punto de poder empezar un 2023, ¿no? Y hay una buena manera que podemos terminar bien este año para poder comenzar bien el próximo año que viene, ¿no? El 2023. Pero tenía una gran preocupación en mi interior, queridos hermanos, queridos oyentes también que están ahí del otro lado. Y en esa preocupación que tenía es que cuando nos preocupamos más en el qué hacer y no en cómo estamos, ¿no? Nos preocupamos más en el transcurso del año de ganar más dinero, de generar más recursos, de generar más títulos, de tener más alcance, etcétera, etcétera, ¿no? De acciones, ¿no? Y uno se preocupa por las acciones, pero poco uno se preocupa, o uno podría preocuparse por el estado interno que podremos tener en nuestro interior, ¿verdad? Y de eso se trata esta serie, de tener un espíritu correcto, ¿no? Dios no está interesado en cuánto podamos hacer, sino en cuánto somos, en lo que somos en nuestro exterior. Allí les voy a preguntar uno por uno, sierva Lourdes, ¿has tenido o has sentido un cambio en este 2022 desde que se empezó este año hasta el día de hoy? Dentro de ti, ¿has tenido esa transformación que esperabas? Sí, pastor. Yo sé que aún falta más, ¿verdad? En mí, pero este año Dios estuvo tratando conmigo muchas áreas de mi vida, ¿verdad? Y en realidad el espíritu correcto para poder tomar una decisión y posicionarnos es una actitud, pastor. Así como lo tuvieron sí. Josué y Caleb, ¿verdad? Como habla en Números capítulo 14, versículo 24, ¿verdad? Ellos tuvieron una actitud, o sea, la Biblia dice que ellos tuvieron un espíritu diferente para entrar a poseer la tierra que Dios le había prometido, ¿verdad? Nosotros como creyentes, ¿verdad? Tenemos muchas promesas en Cristo, ¿verdad? Sí. Pero también tenemos que poner de nuestra parte. Hoy estábamos hablando con Joana, ¿verdad? Por WhatsApp, ¿verdad? De que muchas veces la persona está esperando, ¿verdad? Que Dios le solucione todo con una varita mágica, ¿verdad? Pero sabemos que eso no es así. Sabemos que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Sí. Pero nosotros requerimos también accionar, como estábamos hablando en la serie anterior, ya que esta es nueva, ¿verdad? Pero debemos tomar una actitud, ¿verdad? Una actitud, por ejemplo, ¿verdad? Si una persona está buscando un trabajo, yo no puedo solamente orar, yo tengo que confeccionar mis hojas de vida, mis currículums serían acá, ¿verdad? Y comenzar a repartir, ¿verdad? O sea, tomar una actitud, ir a las empresas en donde yo pienso que puedo tener una cabida conforme a mi rubro y accionar, no quedarme con los brazos cruzados, ¿verdad? O por ejemplo, si se trata de un ministerio en cual Dios nos habló, prepararnos para ese ministerio, porque muchos dicen, Dios me llamó como pastor, Dios me llamó como evangelista,
pero están sentados viendo la televisión, no están meditando en la palabra, no están escudriñando la palabra, no están pasando ese tiempo con Sí. Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a impartir a la gente, ¿verdad? Nosotros tenemos que, como creyentes y como predicadores de la palabra de Dios, porque todos fuimos llamados a predicar la palabra, tomar una actitud, ¿verdad? Si Dios te dio por un ministerio, ¿qué estás haciendo por ese ministerio? Y lo primordial es tomar la actitud de que Dios sea sea el primer lugar para nosotros. Y esa actitud de levantarnos cada mañana y rendirnos delante de Él y por sobre todo adorarle, ¿verdad? Sí. Y escudriñar sus escrituras, ¿verdad? Ir accionando, porque si no, no vamos a poder conseguir lo que Dios, no vamos a poder conquistar lo que Dios ya nos ha prometido. No porque Él no tenga el poder, sino también requiere un esfuerzo y un sacrificio de parte nuestra. Qué interesante lo que dice Sierva, porque realmente la actitud marca una gran diferencia en una persona, ¿no? Qué interesante y qué manera de empezar, ¿no? Esta serie, qué manera de empezarla. Es como un bombazo en medio de la zona de combate. Sierva Emanuel, en ese sentido, ¿cómo una persona puede tener la actitud para poder tener ese espíritu correcto, ¿no? Y la verdad, justo hablando del tema del espíritu correcto, me hace acordar justo me vino a la mente de otra cosa, pero el relato de Marta y María. Sí. Cuando el Señor, muchas veces estamos como eso, pero para llegar a ser María, muchas veces tenemos que ser Marta. Es mucho que hacer, preocuparse de otras cosas, pero cuando el espíritu correcto, cuando Dios nos llama, cuando dice, no tan solo ser oidores, sino hacedores de la palabra, hablo en algo particular. En este año fue de por sí maravilloso, hasta la semana pasada que tuve un congreso en Salta, de hablar lo que se ministró. La verdad es un momento de mucho trabajo para hacer para los siervos de Dios, y es momento de ¿qué podría decirles de esto? Para llegar a ser prácticamente María, que estaba al lado del pie del Señor, oyendo la palabra de Dios, oyendo de Él, del Espíritu correcto, oír de la palabra, que ahora podemos decir por el Espíritu Santo, Sí. oír de su palabra que tiene con nuestra vida. Porque muchas veces estamos como Marta, turbados, todo lo que hacer, qué podemos hacer, y muchas veces nos desviamos del camino de Dios. Y el camino correcto, o el Espíritu, digamos, correcto es cuando Dios te habla, y ser como María, estar a los pies del Maestro, escuchando lo que quiere para tu vida, para nuestro ministerio. Porque mire, yo era una persona que me conformaba con lo que tenía, en el sentido, no quería aprender más, porque uno mientras más aprende, más, bueno, disculpe la palabra que lo diga, lo joden más a uno. No sé si me entiende. Sí. Pero el Señor, que es bueno aprender un poco todo más las palabras de Dios, porque necesitamos aprender para aconsejar, el discernir del espíritu correcto que el Señor te muestra, que lo que pasamos es para algo, para servir para el servicio a la obra. Sí. Pero digamos que ellos que son todos algún ministro, debemos pasar las pruebas, debemos pasar el desierto para poder aconsejar de un espíritu correcto, sino para que muchas veces, como el Señor también habla en un relato, de que Él deja las 99 ovejas, se va a buscar esa una que se perdió. Uh-huh. Y así estamos nosotros, y ahí cuando entendemos ese amor de que buscar porque ellos están perdidos, no tan solo que están en la congregación, el madurar y el espíritu correcto, se como esa María, entender el propósito de Dios, el predicar por medio del espíritu correcto. Bien. Tú dices que no solamente hace falta tener una actitud, sino que hay que escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Para poder discernir lo que está pasando, lo que está sucediendo, y de esa manera ser la herramienta que Dios quiere que uno sea, ¿verdad? Sierva Joana, cuando estamos trabajando internamente, ¿verdad? Yo sé que trabajas muchísimo con las personas, y como en ese trabajo que Dios te ha brindado, ese don, esa capacidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le cuesta a una persona para poder cambiar de actitud? Lo que más le cuesta, Pastor Mariano, es, y lo digo empezando por mí, que fue parte de lo que más me costó a mí para hacer cambios en mi vida, es la obediencia. Wow. La obediencia. Y yo pienso que ese es el espíritu correcto, la obediencia. Sí. Si yo aprendo a obedecer la palabra de Dios,
todo se transforma, pero es lo que más nos cuesta, porque cuando llegamos a los pies de Cristo y cuando decidimos un cambio en nuestra vida, no queremos, como lo decía Lourdes, que lo estábamos platicando en la tarde, no queremos hacer cambios, y el cambio pues produce obediencia. Yo tengo que obedecer a Dios, dejar morir mi carne y dejar todo en manos de Dios, y esa es la parte más difícil, y nos cuesta, yo creo, a todos los seres humanos, ¿no? Tremendo. Y yo creo que el espíritu correcto, a lo que yo le estuve pidiendo discernimiento a Dios el día que usted dijo que íbamos a hablar de este tema, pienso que el espíritu correcto es el espíritu de Jesús. Bien. Y el espíritu de Jesús fue un espíritu de obediencia. Sí, sí, sí. Es más, dice la palabra que él obedeció hasta la muerte, ¿no? Él fue obediente hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes que cuando estamos hablando esto, hermanos, amigos que también están del otro lado, esto viene a mi mente, viene una escena, ¿no? Viene una escena y me imagino yo caminando en la calle, voy caminando por la calle, por la vereda, perdón, por la calle, allí ahí están las personas, está la gente, y de repente tengo que cruzar la calle, tengo que cruzar la avenida, ¿verdad? Si yo cruzo la avenida por la zona que no se debe cruzar, es muy probable que sufra un accidente. Pero si yo cruzo la avenida por la esquina donde está la marcación correcta para cruzar hacia el otro lado, si miro para los costados, miro los semáforos, si realmente estoy dispuesto a cruzar obedeciendo las leyes de tránsito por mi propia seguridad, no solamente una seguridad a no ser multado, sino también una seguridad de vida, viene a mí lo que estabas comentando, ¿no, sierva? Y lo que estabas comentando, Lourdes, también acerca de la actitud, y lo que comentabas, Manuel, también con respecto a escuchar la voz de Dios para poder saber qué hacer, ¿verdad? Y puedo ver esa escena, que si nosotros tenemos la palabra en nuestras vidas, quizás tenemos el discernimiento o la facilidad de poder entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Dice que Dios dotó al ser humano de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Quizás no hace falta que uno sepa mucho de la Biblia o que congregue o que realmente tenga una fe, por decirlo así, sino que instintivamente nuestro propio espíritu sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Entonces, yendo a esa base de que el ser humano sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, entendemos que realmente sabemos que necesitamos un espíritu correcto, necesitamos una postura correcta, ¿no? Tenemos cosas por las cuales debemos cambiar, debemos ser transformados, debemos tener esto con seriedad en nuestras vidas, porque esa es la manera en la cual vamos a poder ser prosperados. Y cuando hablo de prosperidad me refiero a todo lo que conlleva en la vida, ¿no? Y como decíamos al principio, muchas veces nos preocupamos por qué hacer y no por ser, ¿no? Hay un dicho que dice, preocúpate por no ir a la iglesia, sino por ser la iglesia, ¿verdad? Y cuando vemos esto, vemos que el ser humano no puede lograrlo por sus propios medios, no puede tener un espíritu correcto el ser humano por su propio esfuerzo, sino que necesita de que el Espíritu Santo de Dios traiga esa transformación a nuestras vidas, ¿no? Y de esa manera vemos que según cómo esté nuestro enfoque, según cómo esté nuestras acciones, va a ser el reflejo de nuestro espíritu, ¿no? ¿Han visto alguna vez, yendo a esa base, actitudes de las personas, ¿no? Como decías, Lourdes, hace un momento, esa actitud. ¿Han visto actitudes de las cuales a las personas le cuesta tener esa fidelidad o esa obediencia, siervo Manuel? Por naturaleza, digamos, antes de ser cristiano, nuestra naturaleza pecaminosa, el de no obedecer. Creo que a todos le pasa el no obedecer, el Sí. siempre tener esa contienda, el no seguir, el que ser, como ya habíamos hablado en el programa anterior, el ser autosuficiente. Ese es el problema del ser humano, que es que si crees que es autosuficiente, pero en los caminos de Dios, por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu correcto nos guía que tan errados que estamos. Porque ese es el problema del ser humano, y eso lo vemos en la actitud de
también de Adán, Sí. dice la mujer que tú me diste. El no reconocerse, estamos muchas veces mal. El 98% estamos mal en nuestras decisiones sin el Señor. Interesante. Con el espíritu correcto que Dios nos guía. Sí, Que sin sí, el Señor sí, no sí. podemos hacer nada, no, ¿verdad? Nada bien podemos hacer. Sí, Porque nos sí. equivocamos. Es como esa vez que uno, por ejemplo, sabe que no tiene que tocar eso y lo toca, ¿no? Y dice, ay, pero vos sabías que no tenías que tocarlo, ¿no? Y uno tiene el poder de la decisión de decidir ser obediente o no, de respetar la norma o de realmente tener esa prioridad para ser un agente de cambio, ¿no? Cuando vemos esto, vemos que los resultados que nosotros podemos llegar a tener según nuestra propia facultad de discernir o pensar, cuando no es acompañado por el Espíritu Santo, no da los resultados que esperamos, ¿verdad? Lo pongo Sierva, un ejemplo. sí, Pongo un ejemplo. Justo terminaba la convención, terminaba el sábado. Nosotros nos íbamos a quedar un día más para el hecho de disfrutar la ciudad de Salta. Cuando voy a sacar el pasaje, mire, de casualidad, no existe la casualidad, sino que no había sistema, no se podía modificar la fecha del boleto ni nada. Pues listo. En este momento he captado que, como le he dicho al evangelista y a la diaconisa, entonces las herramientas deben volver, digamos, a la congregación para asistir el domingo. ¿Qué pasaba antes, antes de todo esto de obedecer la palabra de Dios? Que lo hacíamos a toda costa, que yo quiero y veamos la forma de cambiar y hacer la manera de quedar, porque ya se me ha puesto algo en la mente y que lo voy a hacer como se me había puesto en la mente. claro, ¿No? Diciendo, como de pensaba, forzar la situación, decís vos. exactamente, que no importaba, pero ahora captado, por algo pasan las cosas. Sí, De ser obediente, ¿por qué? Porque ya hemos tenido esa experiencia y tengo esa mala experiencia de que insistir cosas donde no se debe. Y el momento, y ahora, en la primera captado, el Señor no quiere que nos vayamos hoy. bien. Ni mucho que, como digamos, chivatear o decir las cosas, obedecer en eso. Bien, interesante porque cuando uno trata de forzar la voluntad de Dios, ¿no? O tratar de manipular la voluntad de Dios, como decíamos, no logramos los resultados esperados, ¿no? Sierva Lourdes, ¿has visto a personas, a gente que tratando de forzar la voluntad de Dios por querer hacer lo que ellos querían, ¿verdad? ¿Les trajo resultados positivos o resultados negativos? Sí, como el hermano Manuel estaba diciendo, nosotros por naturaleza somos así, ¿verdad? Pero como creyentes sabemos que nosotros contamos con las armas, ¿verdad? Espirituales. Para eso nosotros tenemos que someternos, ¿verdad? A la palabra de Dios y no vivir en la carne, y cuesta mucho, ¿verdad? Y a mí me entristeció una persona que yo estimo, ¿verdad? Que por razones éticas, ¿verdad? Ministeriales, no lo voy a nombrar. Yo le estimaba mucho a esta persona y él estaba en el fuego, como se dice, de Dios, ¿verdad? Y yo lo veía predicar, ¿verdad? Y realmente me llegaba, me tocaba mucho. Pero esta persona, por un desliz, perdió todo, ¿verdad? Y a mí me dolió también, ¿verdad? Porque tenemos que saber que siempre tenemos que estar expectantes, en el sentido alertas, vigilantes, ¿verdad? Porque algo que nosotros tenemos que saber es que no vamos a poder solos, como Joana lo está diciendo, ¿verdad? Bien. Que nosotros somos de carne, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos ayude en nuestra debilidad, para que Él se fortalezca, ¿verdad? Porque desobedecer a Dios viene a causar unas consecuencias terribles, porque esta persona perdió su ministerio, perdió todo, ¿verdad? Todas Sí. las puertas se le cerró. Lógicamente que Dios ahora lo vuelve a restaurar porque Él seguramente que se arrepintió, ¿verdad? A lo que voy nomás es que por no haber escuchado la voz de Dios o haberse dejado llevar por el impulso, por el momento, ¿verdad? Él perdió todo, ¿verdad? Entonces, desobedecer a Dios trae unas consecuencias terribles. Y no simplemente es perder todo, ¿verdad? Sino que nos apartamos de la presencia de Dios. Nos apartamos porque eso es lo más terrible. Lo más terrible es estar sin Dios,
una eternidad sin Él, ¿verdad? Y acá, ¿verdad? Nosotros tenemos la posibilidad y el privilegio de poder arrepentirnos cuando pecamos, ¿verdad? Porque tenemos abogados delante del Padre, ¿verdad? Bien. Pero realmente ocurre, hacer nuestra voluntad trae consecuencias muy letales para nuestro entorno, porque podemos perjudicar nuestro entorno, porque hay personas que dependen de nosotros, de nuestra oración, o si somos líderes y nosotros caemos, ¿qué va a pasar de las personas que nosotros estamos liderando? Sí, realmente es tremendo como lo que decías, sierva Giovanna, con respecto a eso, ¿no? A lo que es la obediencia, ¿no? Que Cristo Jesús fue obediente, que fue su gran forma en la cual Él vivió en la palabra, y Lourdes está diciendo que al contrario, ¿no? La desobediencia es la que afecta al ser humano y la que realmente lo puede hacer caer, no solamente de la gracia de Dios, sino realmente en una situación catastrófica, ¿no? Como profesional y como también mentora y demás, ¿verdad? Cuando una persona desobedece a Dios, o valga la redundancia, desobedece algo, ¿no? Una ley de tránsito, desobedece a un profesor, desobedece a un familiar o a una autoridad como un padre, una madre, un amigo, ¿no? En el sentido de no aceptar o no recibir consejo. ¿Qué es lo que puede ocurrir con una persona en ese sentido? Pues evidentemente, pastor, como en cualquier cosa en la vida, cuando uno es desobediente, pues ninguna de las cosas que están alrededor te van a salir bien. Siempre algo va a terminar mal, siempre alguna situación va a suceder mal. Yo estaba en la tarde leyendo esta palabra donde dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, que es lo que hizo Jesús. Y a veces pedimos la voluntad de Dios o pedimos alguna cosa a Dios, pero vuelvo a repetir, esa parte de desobedecerse nos complica mucho al ser humano, porque creemos que Dios es una varita mágica y queremos que Dios nos responda en el instante. A lo mejor si llevamos una vida en desorden, que ese es mi caso, yo se lo cuento porque ese fue mi caso. Llevas una vida en desorden toda la vida, llegas a los pies de Cristo y quieres el cambio, porque Dios te dio la salvación y crees que va de gane todas tus situaciones alrededor, la economía, el que me vaya bien, pues ya Dios me perdonó. Y no es así, Pastor Mariano. El Señor nos va a llamar a obediencia para entonces sí después soltarnos la bendición. Bien. Y es lo que no queremos el ser humano. Entonces al que hace algo malo, el resultado va a ser malo siempre. La desobediencia trae cosas malas. Sí. Imagínese, Pastor, yo me preguntaba en la tarde, si Jesús hubiera desobedecido por pensar en su carne y en todo momento fue obediente hasta la cruz. Wow. Y pensando en nosotros y pensando en la obediencia al Señor. Entonces, esa es la obediencia que yo creo que Dios nos pide para tener. Y no cuesta tanto, pastor, porque cuando tú le entregas tu ser a Dios, cuando tú atas tus pensamientos a Cristo, yo lo practico y realmente he podido. Dios toma el control de todo. Dios Tremendo. Es quien pelea, batalla por ti. Tremendo, sierva, porque la verdad que obedecer cuesta, ¿no? Y desobedecer sale tan natural muchas veces, ¿verdad? Para el ser humano, para nuestra acción natural, para nuestro ser natural, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, yo quiero hacer algo, pero mi espíritu o mi carne me tira para el otro lado, ¿no? Y él hablaba de esa lucha interna que él también tenía en su interior. Cada uno de los siervos de Dios que están escritos en la palabra, cada uno tuvo un proceso, cada uno tuvo una transformación. A algunos le costó más que a otros tenían debilidades, tentaciones terribles y situaciones en las cuales hasta el último instante en donde tuvieron que morir, llevaron eso, ¿no? hacia lo sumo, como lo hizo Jesús. Saludamos ahí a nuestra hermana Elizabeth Ocampo, Dios te bendiga grandemente, dice bendiciones hermanos. Saludamos a nuestra hermana Narda también, dice somos como bebés cristianos muchas veces. Dice también, si tenemos más la palabra de Dios, conocemos lo que a Dios le agrada y obedecemos su palabra, aunque no sea que muchas veces lo que queríamos en nuestras vidas. Cuánto cuesta mucho, hay que orar mucho, dice, para obedecer a Dios. Dice, claro que sí, hermana,
Dios te bendiga grandemente, Dios bendiga a tu familia. Les recordamos que estamos en vivo. Este programa no está siendo grabado, está en vivo. Compártelo con un amigo, compártelo con un familiar. Mándalo allí por enlace, por WhatsApp, por donde sea, para poder bendecir a esa persona. Estamos tratando el tema del espíritu correcto. Y puedes mandarnos tu mensaje de WhatsApp al 5411 6429 6283 o nuestro correo electrónico divinaplenitud@hotmail.com. Tenemos a nuestro hermano Emanuel desde la provincia de Tucumán, Argentina. Dios bendiga a todo Tucumán, queridos hermanos, amigos. Tenemos a nuestra hermana Lourdes también desde Paraguay, allí desde San Lorenzo. Dios bendiga a todos los hermanos de San Lorenzo, en Paraguay, ahí de norte a sur. Y nuestra sierva de Dios también ahí en México, allí de Nuevo León, si no me equivoco, ¿verdad? Dios bendiga a todos los hermanos de Nuevo León, de México, de Veracruz, de Cancún, bueno, a toda la gente bonita, hermosa, preciosa, también de México. Prontito, si Dios permite, estaremos por ahí. Estamos en esta serie que tiene que ver con un espíritu correcto. Miren lo que les quiero compartir, porque solamente el Espíritu Santo puede revelarnos lo que hay en nuestro interior, lo que hay en nuestro corazón. Y Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es engañoso, ¿verdad? Como decías hace un momento, sierva Lourdes, esa desobediencia nos puede costar caro y puede llevarnos a consecuencias gravísimas, ¿no? Y cuando hablamos la palabra engañar, ¿no? Porque no es lo mismo engañar a ser engañado, ¿verdad? Pero vemos que hay algo que no está bien. Si yo les digo a ustedes, aquí yo tengo un lápiz, una virome, una lapicera, pero no es una lapicera, sino que cuando hago así, dispara un disparo, ¿verdad? Yo estoy cambiando lo que está en mis manos, ¿no? Entonces podemos ver que el engaño cambia algo, está camuflando algo, ¿no? En el sentido ese, vamos en esa línea. Ahora, si la desobediencia, la falta de la actitud correcta, como decía Lourdes, la capacidad de no escuchar la voz de Dios, como decía Emanuel, ¿verdad?, me lleva a tener una actitud que es engañosa, yo puedo lastimar la vida de una persona y la vida de mi entorno en esa situación, ¿verdad? Solamente el Espíritu Santo nos da la capacidad de poder comprender qué hay dentro de nosotros. ¿Por qué les repito esto, queridos siervos y queridos amigos que nos están viendo? Porque muchas veces no aceptamos, ¿no? Creo que decía Emanuel, muchas veces no queremos reconocer, ¿verdad?, lo que hay en nosotros. Muchas veces no queremos reconocer porque estamos tan ocupados queriendo hacer, queriendo trabajar, queriendo hacer una cosa, queriendo hacer la otra, pero no estamos ocupados o no estamos dedicando tiempo, como hacía Marta, a ser transformados o a querer ser transformados, ¿no? Y a través del Espíritu Santo, Él puede ver en nuestro interior, puede ver nuestro estado, puede ver nuestras actitudes, puede ver nuestros pensamientos, puede ver nuestras motivaciones, puede ver nuestros sentimientos, y ese será el estado de nuestro corazón. ¿Les ha pasado a ustedes, queridos siervos que estamos acá, le ha pasado ver a una persona, por ejemplo, no vamos a decir un familiar ni nada, sino una persona, ¿verdad?, y de repente tener una actitud que no es de esa persona? Por ejemplo, ¿no? Yo conozco a fulana o a fulana, pero fulana no es así, pero de repente se comportó así. ¿Cómo uno puede reaccionar o cómo reaccionamos cuando la actitud de una persona no es lo que demuestra esa persona? Sierva Lourdes. Primero que nada, que todos somos seres humanos y por más creyentes que seamos, algunas veces con tantas luchas que una persona pasa, sabemos que vamos a reaccionar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tuve una situación así la semana pasada, ¿verdad? Que como humana decís, ¿pero qué pasó? O sea, yo estaba compartiendo con Joana porque yo soy muy unida con Joana, ¿verdad? Y cuando, como estaba diciendo la otra vez, ¿verdad?, cuando yo necesito, yo le marco a ella o ella a mí y estamos así, ¿verdad? Y la solución, pastor, es orar por esa persona. Porque Bien. yo en algún momento también me pude haber equivocado. Supongamos que algún día yo esté nerviosa
y le puedo hablar mal a alguien, ¿verdad? Entonces, a lo mejor en ese momento yo no me doy cuenta, ¿verdad? Pero después yo voy a recapacitar, ¿verdad? Y yo en esa situación comencé a orar ahora por esa persona. Voy a ver el cambio porque, o sea, en esas personas, porque no fue una nomás, ¿verdad? Y hoy estaba hablando también con Joana acerca de un testimonio que ella me comentó también, que ella pasó y me dijo, yo doblé rodillas y visto, me dijo ella, un cambio en una persona, porque ella tuvo una situación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos que entender que no porque seamos creyentes todos somos perfectos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser un poco empáticos también, ¿verdad? Y orar por esa persona. En su momento sí me causó un poquito de digamos, como humana rabia, ¿verdad? Y en el sentido de por qué es creyente y se comporta así, o por qué tolera cosas injustas, ¿verdad? Y yo no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? Pero le dije a Dios, ¿verdad, Señor? Estas personas también son tus hijos. Y yo les libero, yo les perdono, yo los bendigo. Y te pido que trates con sus corazones, te pido que les muestres cuál es la actitud incorrecta que ellos están teniendo hacia mí. Yo les libero porque tu Espíritu Santo que redarguye, convence de justicia, juicio y pecado. Bien, bien. Cuando hablas esto, sabes que viene a mi mente, viene a mi mente la escena y hasta Dios me está mostrando a la persona, pero por un sentido de privacidad y demás, claro, ¿no? Dios, el Espíritu Santo revela y muestra, pero hay algo muy interesante con lo que estás hablando y entendemos algo, ¿no? Dijiste que tú oraste y que uno tiene que orar por esa persona cuando esa persona tiene una actitud que no es correcta hacia mí, ¿no? Pero, siervo Emanuel, viendo esta situación, imagínate esa escena en la cual alguien está haciendo algo contra ti, ¿no? De repente, una de las dos partes va a ser afectada. O eres afectado tú o es afectada la otra persona. Pero ¿quién va a tener la decisión de decidir quién le afecta a quién? Y particularmente, mire, siempre decisión está en uno. ¿A quién le va a afectar? Si es a mí o a esa persona. Mire, le puedo dar como mi propio ejemplo antes de dar, como decíamos, mecha corta, de que uno se enojaba y saltaba al momento. Sí. Pasé, mire, me acuerdo cuando recién estábamos en estos comienzos, con mi papá trabajando en la feria, buscando un lugar, justo una persona, bueno, una africana, no me acuerdo si senegalés o nigeriana, que vendían unas cosas de un lugar. Y yo veía como que iba a tocar a mi papá algo, y yo prácticamente, uno de los chicos saltado, me he ido más allá, no tuve mi autocontrol en ese momento. Sí. Oigo, los comienzos, estamos, no es justicia de Dios, pero estamos pendientes a eso, y esto dice la oración, de conocerse que hay muchas cosas que cambiar. Y hoy, ¿qué puedo decir? Hoy lo tomo, cuando una persona quiere contestar algo, lo tomo tranquilo. Pues si una persona, por decir, usted en el hogar, yo hago como una broma. Le digo, Señor, apiádate de tu siervo. Pero hasta ahí nomás. Cambiar cómo pasamos la secuencia. Hoy lo comprendo de esa forma. Sí. Pero para el espíritu correcto, como nuestro corazón, tiene que realmente volcarse al Señor. Tenemos que, no he hecho decir llorar mucho, sino que entregarnos realmente a Dios duele. Cuando aprendí que hay que soltar todo, y la palabra nos habla, cuando estemos enojados, que nos pidamos perdón. Sí. Porque muchas veces esos son obstáculos para lo que viene. Que no hay que agregar el rencor ni nada, porque muchas veces esos son prácticamente las piedras de tropiezo para la bendición de nuestras vidas. El entender esas cosas y saber tener eso, cuando uno decide si te va a afectar o no. Igual que cuando hablamos la palabra de Dios, dice la palabra que oremos uno por otro, sí, que oremos por nuestro vecino, por nuestro enemigo, porque tiene que ver la gloria de Dios en nuestras vidas, no que hayamos sido mejores, sino lo que éramos, ser esa carta leída, saber la verdad, el no ser como éramos antes,
esa muchas veces mecha corta, que decimos mecha corta, son esas personas que decía algo, dos, tres cosas y ya se enojan. Claro, que es como la pólvora, que es volátil, que reacciona rápido. Sí, sí. ¿Sabes que viendo esa situación que está describiendo, viendo la situación que describía Lourdes recién, sierva Joana, podríamos decir que un detonante trae un cierto beneficio hacia nuestras vidas, ¿verdad? Porque si estamos en busca o en pos de un espíritu correcto, van a haber situaciones que van a acontecer y que nos van a llevar a que podamos tener una actitud o un espíritu correcto. Entonces, esta situación o las situaciones que nos puedan llegar no van a ser perjudiciales, al contrario, nos van a ayudar. El fuego hace oro. Entonces Dios tiene que pasarnos por un proceso. Si fuera tan fácil, pastor, Él venía a los pies de Cristo y pedir perdón por nuestros pecados. Y de un día para mañana, como le decía hace unos momentos, tener la vida resuelta, desafortunadamente no aprenderíamos la lección como seres humanos. Y volveríamos a caer en los mismos errores. Y algo que yo he aprendido, pues ya ve que yo me dedico a los temas muchos de psicología y todo este tema, ¿no? Ayudar a personas que han caído en cosas difíciles en la vida, ¿no? He aprendido que parte del proceso de la vida es eso. Yo vuelvo a caer en el mismo error y si no decido hacer un cambio, si no decido sanar, si no decido realmente en el lado espiritual que ahora yo creo que Dios es el que puede cambiar todo. Y también, así como usted lo dijo hace unos momentos, quiero mencionar también a Pablo. Que Pablo, pues, si nos ponemos a pensar, fue uno de los... Yo sé que todos los apóstoles son importantes, pero Pablo fue uno de los más importantes en el aspecto de que, ¿qué hizo Pablo? Obedeció. Estuvo en la cárcel, pastor, fue una persona que Dios lo llevó de un lugar al desierto, lo pasó por la cárcel, y sin embargo, Pablo, ¿qué hacía? No se detuvo, siguió predicando el evangelio, siguió peleando la batalla del buen cristiano. ¿Y qué pasó? Al final, pues Dios manifiesta su gloria en él, aún en el proceso. Y eso es lo que tenemos, yo creo, que aprender como hermanos, como cristianos, glorificar el nombre de Dios en las situaciones malas, no en las buenas, porque es muy, muy bonito y muy fácil glorificar el nombre de Dios cuando me está yendo bien, cuando vivo en abundancia, pero cuando empieza el proceso, es ahí donde ya no glorifico el nombre de Dios, o pienso, Dios ya me abandonó. Y no, Dios, si tú le pides a Dios paciencia, te va a mandar prueba. Wow. Si tú le pides que te vaya bien económicamente, ¿qué crees que te va a mandar? Pobreza. Si tú le pides carácter al Señor o sabiduría, te va a mandar problemas. Y así es como lo voy a aprender, y no cometiendo los mismos errores. Tremendo lo que dices, porque cada vez nos vamos metiendo como más profundo en el río, ¿no? En la situación, en el tema que estamos hablando. Saludamos al pastor Castor Sarmiento allí desde La Rioja, que estuvo con nosotros el día de ayer en Fe Inquebrantable. Dios bendiga a todos los hermanos de La Rioja, de La Pampa, San Juan, Catamarca. Bendecimos al grupo también del Tabernáculo de Fuego Abrasador, de Su Presencia. Bendecimos también a la vida de la pastora Susana, Dios te bendiga grandemente desde Rosario. Bendecimos a todos allí en Santa Fe. Bueno, hermanos, amigos, les bendecimos, estamos en vivo y en directo. ¿Sabes, sierva, que cuando hablabas esto, de que el fuego es necesario para que salga el oro refinado, ¿no? La verdadera sustancia, para que sea lo más precioso, ¿verdad? Y lo más precioso tiene más valor, ¿no? Me vino una imagen también a la cabeza, a la mente, al corazón, al espíritu, y era esa imagen de unas uvas, de unas aceitunas, ¿no? Aceitunas que sabemos que del olivo sale el aceite, ¿no? Y cuando, para poder sacar el aceite, para poder extraer el aceite a la uva, la tengo con la uva, la aceituna debe ser machacada, ¿no? Debe ser pisoteada, debe ser procesada para que salga el aceite. O sea, si yo quiero un resultado X, debo sí o sí pasar por un proceso, ¿no? Volviendo a ese punto, el proceso de la obediencia, el proceso de la fidelidad.
el proceso de poder escuchar atentamente y obedecer la voz de Dios. Ese proceso que muchas veces le cuesta a las personas, ¿no? Te animamos a que puedas mandar tu mensaje ahí y puedas comentarnos. Comenta qué es lo que más te cuesta obedecer, qué es lo que más te cuesta entender, ¿no? Y yendo a ese punto, ¿no? Dice aquí nuestra sierva Narda, exacto, bendiciones. Cuando entendemos esto, vemos que el obedecer a Dios, el poder ser fieles a Dios, el poder escuchar a Dios, nos quiere llevar hacia algo, ¿no? Sabemos y entendemos que el mejor ejemplo fue nuestro Señor y es nuestro Señor. El mayor ejemplo de todos, el ejemplo de la suprema obediencia, de la suprema entrega que Él tuvo con el Padre, ¿no? Vemos que donde fluye nuestro espíritu, fluye nuestra esencia. Y en esa esencia que fluye en nosotros es lo que transmitimos a los demás. Si en nuestra esencia hay un espíritu que es incorrecto, nuestras acciones van a ser incorrectas, ¿no? Es como querer pretender sacar de una fuente agua dulce y agua amarga, ¿no? Dice que no se puede. De una fuente tiene que brotar una sola agua, o brota agua dulce o brota agua amarga, ¿no? Y nos metemos en este tópico ahora. Es muy importante entender y reconocer lo que somos, ¿no? O mejor dicho, cómo estamos, porque somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Pero es importante reconocer cómo estamos. Y yendo de vuelta al inicio de la transmisión, estábamos diciendo, hermanos, amigos, para los que se están recién conectando, que muchas veces nos preocupamos por hacer cosas, por emprender cosas, y no por ser, no por tener una esencia dentro de nosotros, ¿no? Vemos que si vamos obrando y haciendo y vamos pidiéndole a Dios para que el Espíritu nos muestre qué hay dentro de nosotros, se abre como una ventana de esperanza, ¿no? Muchas veces la gente pone excusas o somos de poner excusas, ¿no? ¿Le han puesto excusas alguna vez al proceso de Dios, siervo Manuel? ¿Qué número? Sí, muchas veces hemos puesto excusas, más que nada siempre a la obra. Y mire, ahora toma, ahora nos dice que somos contados como ovejas en el matadero. Ahora entendemos que el proceso que debemos dar, el sentir, el saber por eso. Si no tenemos el claro ejemplo de Jesús, el proceso, siendo el Hijo de Dios, todo ese proceso hasta la muerte de la cruz. Sería ese ejemplo. Y a veces nos excusamos para todo. ¿Qué puede decir? Para decir a los hermanos en el templo, para cambiar el agua en el templo, para limpiar el templo. Podemos excusarnos muchas cosas que nos sentimos incapaces, esas cosas, podemos excusarnos. Pero cuando tenemos un corazón en obediencia para el Señor, todas las cosas sirven para, digamos, siempre Dios nos recompensa grandemente. Está hablando la hermana. Y verdaderamente el Señor recompensa. Sí. Ya, mucho o poco, pero la discusión de hacerlo. Porque a veces somos, no sé si vendrá el ejemplo como un partido de fútbol. El que lo ve de la casa lo critica más que aquel que juega en la cancha. No sé si entiende un poco el ejemplo. De lejos opinamos mucho que yo haría esto. En el momento que nos toca, no me excusan. Interesante. La verdad que acabas de tocar un tema muy fuerte ahí, ¿no? Y vamos a ir desarrollando todos estos temas a lo largo que vayamos avanzando con la serie también. Y sierva Lourdes, cuando el siervo Manuel decía esto, ¿no? Que muchas veces nos excusamos. Y venía esto a mi mente, piénsenlo todos, mírenlo, examínenlo. ¿Podríamos decir que la excusa es un enemigo terrible de la obediencia? ¿Qué dices tú, sierva Lourdes, de eso? Sí, pastor, porque Dios ya nos está mandando algo porque Él sabe, ¿verdad? Hay Sí. actitudes que nosotros, que no le agrada a Dios de nosotros, porque si nosotros somos ministros de Dios, predicadores de la palabra, o estamos en un púlpito, nosotros tenemos que tener el corazón sano. Y si Dios, por ejemplo, nos manda a perdonar a una persona y nosotros no lo estamos haciendo,
¿cómo nosotros nos vamos a subir allí a hablar del amor de Dios, por ejemplo, en el púlpito, ¿verdad? Entonces, tenemos que obedecer cuando Dios nos dice, evidentemente, que a nuestra carne le va a doler y no le va a gustar, ¿verdad? Porque la carne está en contra del espíritu, ¿verdad? ¿Y qué es lo que una persona va a ministrar estando en esa condición? Una persona que no está sanada y no obedece la voz de Dios va a ministrar rebelión. ¿Por qué? Porque no tiene un espíritu correcto delante de Dios. Por eso es que en el Salmo capítulo 51, versículo 10, que David le dice, y quiero compartir, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, dice la palabra. O sea, nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él limpie nuestro corazón, porque en Jeremías dice, ¿verdad?, que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño mente, alma y corazón, para dar a cada uno conforme a su obra, ¿verdad? Y dice, y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿verdad? Y pedirle a Dios que Él nos ayude, ¿verdad?, a tener ese espíritu correcto, ¿verdad?, para hacer testimonio, porque la mejor prédica, ¿verdad?, es nuestro testimonio. A veces ni hace falta que nosotros prediquemos la palabra, con nuestro testimonio nosotros estamos ganando personas. Entonces, si Dios nos está diciendo, por ejemplo, ¿verdad?, vuelvo otra vez al caso, porque Joana y yo tratamos mucho con eso, ¿verdad? Por ejemplo, si Dios te dice, no te unas a yugo desigual, ¿verdad?, con los incrédulos, en este caso está hablando, ¿verdad?, no solamente de un noviazgo, sino también de una relación de amistad que no te conviene, es porque Dios sabe el por qué. Es más probable que esa persona te estire para el mundo que vos le estires a él, porque a lo mejor Dios está viendo que estás débil en un área específica. Entonces por eso te está diciendo, no te unas a yugo desigual, ¿verdad? Como cristiana yo no me puedo unir a un yugo desigual, a un varón de yugo desigual, porque voy a caer totalmente espiritualmente, no voy a obtener un espíritu recto delante de Dios. Y no solamente eso, ¿verdad?, sino que voy a contristar al Espíritu Santo. Entonces, ayer yo estuve escuchando una prédica de un pastor brasileño que me gusta muchísimo, porque él predica todo, doctrina, predica el pastor. Se llama Eliseo Rodríguez, y él estaba diciendo, no es que nosotros tenemos que llegar delante de Dios como si fuese que nosotros somos unos super hombres o unos super seres humanos. Si nos sentimos, por ejemplo, Señor, yo le tengo rabia y ira a tal hermano, así llegar, Señor, ayúdame. Estoy queriendo hacer esto. Estoy, Señor, a punto de desistir. Estoy a punto de maltratarle a ese hermano. Ayúdame. Esa es la actitud correcta que nosotros tenemos que tener. Y ahí Dios nos va a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Y muchas veces nosotros oímos la palabra, o sea, la voz de Dios, pero no queremos hacer. Y si no hacemos la voluntad de Dios, nosotros ya sabemos la consecuencia. ¿Qué es lo que nos puede llegar a pasar? Porque Dios por algo nos está diciendo, no lo hagas. Sí. Cuando hablas esto, que tiene que ver con la actitud que uno tiene que tener, ¿no? Hace un momento me decías también atrás el ejemplo que Josué y Caleb tuvieron un espíritu diferente, ¿no? La Biblia dice que ellos fueron diferentes a la hora de llevar a cabo la misión que tenían que hacer, ¿no? Si Dios le hubiera puesto o le hubiera mostrado todo lo que tendrían que pasar, porque conquistaron varias ciudades, se enfrentaron a muchos enemigos, ¿no? Si Dios nos hubiera mostrado a nosotros de antemano todo lo que íbamos a vivir en la vida, los golpes que íbamos a tener, las situaciones que íbamos a vivir y todo lo otro, seguramente hubiéramos dicho, no, Señor, yo no quiero pasar ni por esto, ni por aquello, ni por lo otro, ni por esto, ¿no? Y uno diría, Señor, eso dáselo a otra persona, ¿verdad? Eso hubiera sido terrible y tremendo, ¿no? Pero, sierva Joana, uno tiene el poder de decidir entonces si quiere tener un espíritu correcto o no lo quiere, ¿verdad? Claro, pastor, yo creo que es determinación de uno decidir. Yo
puedo ayudar a una persona, y de hecho le estábamos hablando Lourdes y yo en esta mañana, podemos orar por las personas, podemos ayudarlas, podemos aconsejarlas si ya pasamos por ese proceso, pero si esa persona no toma la determinación de hacer un cambio, o inclusive yo puedo buscar la ayuda, pero si yo no decido cambiar mi corazón o cambiar mi forma de ser que me está llevando a esto complicado, nadie va a poder ayudarme. Dios me va a ayudar, pero yo tengo que determinar, porque lo mencionan en muchos lugares, Dios es un caballero. Así es. Entonces, si yo le dejo a Él y le digo, Señor, no puedo decirle, Señor, úsame, pero yo voy a hacer mi voluntad. Llévame a donde tú quieras, pero si me llevas nada más de aquí para allá, o como dice el hermano Emanuel, no puedo llegar a la iglesia y decirle al pastor, quiero servir, pero nomás no me voy a poner a lavar los baños. No, yo tengo que llegar y decirle, Señor, aquí estoy. Claro. Haz lo que tú quieras. Sin Señor, condiciones, sin reservas, ¿no? Y ¿sabe qué, pastor? Nosotros, yo he aprendido, podemos planear toda la vida lo que queremos o tener anhelos en nuestro corazón, pero cuando llegamos al punto de decirle, Señor, ya ni siquiera mis anhelos, haz tu voluntad en mi vida, híjole, es ahí donde Dios dice, wow, vamos. Tremendo. Papá también. Tremendo. Vamos a tomarnos un tiempo. Quiero que te tomes un tiempo, querido hermano, hermana que estás del otro lado. Te puedas tomar un tiempo en estos días, y de aquí a la próxima semana, al próximo miércoles, puedas tener en tu corazón lo que vamos a ver en este momento, ¿no? Que Dios pueda revelarte qué es aquello que está impidiéndote tener una actitud correcta y un espíritu correcto ante Dios, ¿no? Que es aquello que, para que Dios pueda quitar de ti lo que a Él no le agrada. Te animamos a que tú puedas poner esta disposición delante del Señor, ¿no? Y puedas pedirle a Él que te revele. Vamos a pedirle a Dios que nos revele en esta semana, en este tiempo, qué es aquello que necesita ser transformado en nosotros, ¿sí? Vamos a entender algo. Para poder llevar y generar ese espíritu correcto en nosotros, tenemos que preparar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Debemos prepararnos, porque si yo quiero algo correcto, debo prepararme para lo correcto. Amén. Así que les dejo con esto aquí para que lo puedan pensar, para que lo puedan examinar, porque si yo quiero tal cosa, debo prepararme para tal cosa. Muchas veces el gran error es cuando no me preparo para lo que estoy queriendo, ¿no? En este caso, un espíritu correcto, una actitud correcta, una mente correcta, una forma correcta. Bueno, hay que prepararse, queridos hermanos, queridos amigos. La verdad que se nos ha ido la hora, ya se ha pasado, pero rapidísimo. Les quiero agradecer, siervo Manuel, por estar ahí, sierva Lucas también por estar ahí, nuestra hermana también, Giovanna también por estar ahí, sierva también desde México, desde Paraguay, Lourdes, desde Tucumán, Argentina, nuestro siervo de Dios también, Emmanuel. La verdad que ha sido, hermanos, se pasó la hora, pero rapidísimo. Sí, pastor, se me fue la luz, aquí estoy, ¿eh? Sí, se te fue la cámara, pero no pasa nada, no pasa nada. Entonces, si prende la cámara, no se ve absolutamente nada. Ah, ok. No hay ningún problema, sierva. Que Dios envíe la luz nuevamente allí donde estás. No te preocupes, porque tú eres la luz. Amén. Somos la luz del mundo, dice la palabra del Señor, la sal de la tierra también, ¿no? Así que, queridos amigos, manden su mensaje de WhatsApp al 5411 6429 6283, nuestro correo electrónico divinaplenitud@hotmail.com. Llegamos hasta el final de esta transmisión, este primer capítulo de Un Espíritu Correcto. Gracias por estar ahí, queridos hermanos. La próxima semana estaremos tratando con un tema más que va a estar muy, pero muy interesante, porque nos vamos a empezar a meter en los temas. Hoy tratamos el tema cabecera, ¿no? El tema principal, que es como se llama la serie. Pero ya el miércoles que viene vamos a tomar un punto, un tema ahí, y ¡pum! Vamos a ir con todo en el nombre del Señor. Sé que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Comparte esta transmisión, compártela con un amigo, con un familiar, compártelo con un líder, con un obrero, que realmente vas a bendecir la vida de esa persona, y que Dios nos guíe a que nos revele
qué es aquello que tiene que ser transformado en nosotros para poder tener un espíritu correcto. Amén. Este fue el primer capítulo de esta serie. Dios les bendiga grandemente, queridos hermanos, queridos oyentes. Nos vamos de esta transmisión. Nosotros nos quedamos en línea un segundito más. Así que muchas bendiciones. Nos despedimos de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones para todos. Gracias, Jesús. Amén. Sí, Señor.